Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy que no me quepo en mí de la emoción, lista para compartir algo nuevo, algo jugoso, algo que nos va a mantener al filo del asiento. Y hoy, tenemos un tema que está que arde, que es el pan de cada día de muchos de ustedes. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del glamour, el romance, la fama, y por supuesto los secretos. Y es que prepárense porque hoy vamos a desentrañar el mensaje secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel que nadie esperaba ver. Un chisme de nivel experto. ¿Listos para el escándalo, para la investigación, para la intriga? Yo sé que sí. Para los que son nuevos por aquí, un abrazo enorme. Me encanta que se unan a esta comunidad. Les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Aquí somos una gran familia, un equipo de detectives del chisme que no se pierden una. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle clic a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de todas las novedades y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Ya saben, aquí analizamos todo, desde las últimas noticias hasta los detalles más minuciosos que nadie más nota. Aquí destapamos la olla, desmenuzamos cada pista, y compartimos las verdades que otros esconden. Así que únanse a la familia. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quién no ama a esta pareja? Un romance que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero. Nos regalaron momentos mágicos en pantalla, y fuera de ella. Bueno, la verdad es que nos mantuvieron a todos pegados a nuestras pantallas, a las redes sociales, a todo lo que se movía. Su romance, su química, era innegable. Era fuego puro, chispa, magia que se sentía desde lejos. Y eso es algo que no se puede fingir. Pero como en toda historia de amor, por más perfecta que parezca, siempre hay altibajos, rumores, especulaciones, y finalmente el inevitable final. Esa tristeza que nos embarga cuando una pareja que amamos decide separarse. Pero, ¿realmente terminó todo ahí? ¿Es posible que aún queden secretos por descubrir? ¿Hay un hilo invisible que sigue uniendo sus destinos? Es precisamente eso lo que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en un mar de información, de pistas sutiles, de detalles escondidos. Vamos a analizar a fondo las redes sociales, las entrevistas, las fotos, los comentarios, los gestos, las miradas, todo lo que tengamos a mano. Vamos a ser detectives implacables, cazadores de pistas, para intentar descifrar ese mensaje secreto que, al parecer, se ha mantenido oculto hasta ahora. Y cuando digo secreto, no me refiero a algo obvio, a un comunicado oficial, a una declaración pública. No. Estamos hablando de pistas sutiles, guiños, detalles que podrían pasar desapercibidos para el ojo común, pero que nosotros, los detectives del chisme, con nuestra lupa y nuestro olfato agudo, vamos a desentrañar. Empecemos por el principio, por el momento en que todo comenzó. ¿Recuerdan la serie Love is in the Air? Un éxito rotundo. Una historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande explotaba en la pantalla. Las miradas, los roces, los diálogos, la complicidad, todo era perfecto. Era como si la historia que interpretaban se apoderara de ellos. Y rápidamente esa magia trascendió la ficción. Empezaron a surgir rumores, fotos juntos, capturas de pantalla que revelaban algo más que una simple amistad, y finalmente, la confirmación de su relación. Las fotos juntos paseando, tomados de la mano, besándose, la alegría era inmensa para los fans. Era como si la historia de la serie, ese cuento de hadas moderno, se trasladara a la vida real. Parecía que la magia seguía viva fuera de la pantalla, que el amor había triunfado. Pero como les decía, las cosas nunca son tan simples, y en el mundo del espectáculo menos. A medida que su relación avanzaba, también lo hacían los rumores y especulaciones. ¿Eran realmente felices? ¿Era todo una estrategia de marketing para mantener la fama y la atención mediática? ¿Era un amor verdadero o un simple contrato? Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías de todo tipo. Desde los románticos que soñaban con su boda, hasta los escépticos que veían un plan maquiavélico detrás de cada publicación. Y en medio de todo esto, los mensajes.
Mensajes que a simple vista parecían normales, declaraciones de amor, felicitaciones de cumpleaños, apoyo mutuo, pero que analizados con detenimiento con la lupa de un detective podrían esconder algo más. ¿Serían mensajes codificados? ¿Pistas sutiles de una realidad oculta? ¿O simples muestras de cariño sin más? Uno de los puntos clave que vamos a analizar, y en los que ya nos estamos metiendo de lleno, son las publicaciones en Instagram. Ambos, tanto Kerem como Ande, son muy activos en redes sociales. Comparten fotos de sus trabajos, de sus viajes, de sus momentos de ocio. Y cada foto, cada comentario, cada me gusta, es una pista. Vamos a ver cómo interactuaban antes de su relación, durante su noviazgo y después de su ruptura. ¿Qué tipo de emojis utilizaban? ¿Eran los mismos que usaban en la serie? ¿Qué frases se dedicaban? ¿Había alguna imagen o símbolo que se repitiera con frecuencia? ¿Algún lugar especial? ¿Alguna frase clave que se repetía en sus comentarios? Son detalles mínimos imperceptibles para la mayoría, pero a veces en ellos, en esas pequeñas señales, reside la verdad, la clave para entender la historia completa. Por ejemplo, ¿recuerdan esa foto en la que Kerem publicó un paisaje, una puesta de sol impresionante, y Ande comentó algo como «qué vista», agregando un emoji de corazón? Parece inocente, ¿verdad? Un simple comentario de admiración. Pero, ¿y si ese paisaje representaba algo más? ¿Y si ese lugar tenía un significado especial para ellos? ¿Y si el corazón era un código secreto? Un símbolo de su amor, de su conexión. Ahí es donde entra la magia de nuestra investigación. Vamos a analizar cada detalle, a cruzar información, a buscar patrones, porque nada es casualidad en este mundo. Aquí todo tiene un porqué, una razón, una intención, sobre todo en el mundo de las celebridades. Otro aspecto importante y en el que vamos a profundizar son las entrevistas. A veces los famosos, sin querer, o tal vez queriendo, sueltan pistas clave. Las preguntas sutiles, las respuestas ambiguas, los silencios incómodos, todo cuenta. Recordemos esas entrevistas en las que sutilmente se les preguntaba por su relación. ¿Qué detalles compartieron? ¿Cómo se referían el uno al otro? ¿Recuerdan alguna entrevista específica en la que hablaran sobre su relación? ¿Qué dijeron sobre el futuro? ¿Hubo alguna frase que les llamara la atención por su doble sentido? ¿Alguna palabra que resonara con la serie? ¿Alguna frase que pareciera sacada de un guión? Escuchemos cada palabra con atención, busquemos entre líneas, descifremos los dobles sentidos, y veamos si podemos encontrar alguna clave oculta, algún mensaje cifrado. También debemos tener en cuenta el lenguaje corporal. ¿Cómo se comportaban en eventos públicos? ¿Cómo se miraban? ¿Había contacto físico? ¿Cómo se relacionaban con los paparazzis? La comunicación no verbal es muy reveladora. Y a veces una simple mirada, un roce de manos, un abrazo, una sonrisa, puede decir mucho más que 1000 palabras. ¿Cómo se comportaban en las alfombras rojas? ¿Se tomaban de la mano? ¿Se dedicaban miradas cómplices? ¿Cómo reaccionaban ante las preguntas sobre su relación? ¿Había tensión, incomodidad, o por el contrario, una complicidad evidente? Y no podemos olvidarnos de los amigos y allegados. ¿Qué dicen ellos? ¿Han dado alguna pista indirecta? A veces las personas más cercanas a las celebridades, sus amigos más íntimos, sus familiares, son los que conocen la verdad, los que saben qué está pasando realmente. ¿Han hecho algún comentario en redes sociales? ¿Han subido alguna foto o vídeo que sugiera algo más? ¿Han revelado sin querer algún secreto, alguna anécdota que nos dé una pista sobre su relación? Vamos a investigar todo, sin dejar cabo suelto. La amistad es un tesoro y a veces en esas relaciones de confianza se encuentran las claves más importantes. Además, hay que considerar el contexto. ¿Qué estaba pasando en sus vidas en ese momento? ¿Estaban trabajando en nuevos proyectos? ¿Tenían problemas personales? ¿Estaban lidiando con la presión de la fama? ¿Estaban lidiando con la presión de los medios? Todo esto puede influir en sus acciones y en los mensajes que envían. ¿Cómo afectó la pandemia a su relación? ¿Cómo manejaron la distancia, las restricciones, los miedos? ¿Cómo afrontaron las críticas, los rumores, las especulaciones?
El contexto es fundamental para entender la historia completa. Y ahora, llegamos al punto crucial, a la pregunta del millón. Después de todo este análisis, después de investigar, de comparar, de buscar pistas en cada rincón, ¿cuál es el mensaje secreto? ¿Qué es lo que Kerem y Ande nos quieren decir? ¿Hay un mensaje oculto? Bueno, después de analizar a fondo todo lo anterior, de sumergirnos en las profundidades de su historia, hemos descubierto algunas posibles interpretaciones, algunas teorías que nos han dejado con la boca abierta. No podemos afirmar con certeza que sea la verdad absoluta, no somos adivinos, pero hemos encontrado algunas pistas muy interesantes. Una de las teorías más fuertes es que aún existe comunicación entre ellos. Sí, lo sé, suena loco. Después de la ruptura, de las declaraciones, de las nuevas relaciones, parece imposible. Pero basándonos en ciertos detalles, como el uso de ciertos hashtags específicos en sus publicaciones, el intercambio de me gusta en publicaciones específicas, con un patrón, un código y la similitud de algo. Unos mensajes encriptados en imágenes, en comentarios, en textos, podríamos estar ante una comunicación secreta y sutil, pero constante. ¿Será cierto? ¿Están utilizando las redes sociales como un canal de comunicación privado, como un código secreto para mantenerse en contacto? ¿Están jugando con nosotros, con sus fans, con los medios? ¿O simplemente son coincidencias? Esa es la pregunta que nos hacemos. Otro posible mensaje secreto podría estar relacionado con planes futuros. ¿Será que están trabajando en un proyecto secreto? ¿Será que están planeando algo juntos, lejos de los reflectores? ¿O tal vez están buscando una forma de reencontrarse en el futuro, de revivir la magia de su historia? Algunos fans han especulado con esto, han soñado con esta posibilidad, y la verdad es que basándonos en las pistas que hemos encontrado, no podemos descartar completamente esta posibilidad. ¿Habrá una nueva serie en el horizonte? ¿Una película que los reúna? ¿Una colaboración inesperada? Las señales están ahí, en sus publicaciones, en sus entrevistas, en sus miradas. ¿Será que nos están dando pistas sutiles de un futuro reencuentro? Por supuesto, estas son solo teorías, especulaciones, pero creo que son lo suficientemente interesantes como para seguir investigando, como para seguir analizando. Lo importante es que no nos quedemos con lo superficial, que vayamos más allá de lo evidente, de lo que nos quieren mostrar. Que no nos conformemos con la versión oficial, con lo que nos dicen los medios. Que analicemos cada detalle, cada gesto, cada palabra. Que seamos detectives incansables, buscando la verdad en cada rincón. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay un mensaje secreto? ¿Creen que esta historia no ha terminado? ¿Qué pistas les han llamado más la atención? ¿Qué detalles les parecen más sospechosos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, discutir sus ideas, debatir, compartir opiniones, porque eso es lo que hace que esto sea tan emocionante. Esto es una comunidad y lo importante es que todos participemos. En resumen, hemos explorado a fondo el posible mensaje secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Analizamos sus redes sociales, las entrevistas, el lenguaje corporal, las pistas de amigos y allegados, el contexto de sus vidas. Descubrimos teorías intrigantes, algunas más probables que otras, pero que sin duda, nos abren un mundo de especulación y análisis. Un mundo donde el romance, la fama y los secretos se entrelazan. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden, la investigación del chisme es un trabajo de equipo. Juntos podemos descubrir la verdad. Y ahora, como siempre, no se olviden de dejar un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con los fanáticos de Kerem y Hande, con todos aquellos que aman el chisme y la intriga. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así me ayudan a crecer y a seguir investigando los secretos del mundo del espectáculo. Así me ayudan a seguir desentrañando las verdades ocultas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima, detectives. Prepárense para más secretos, más chismes y más revelaciones. No se lo pierdan. Porque la verdad siempre sale a la luz.